se pierde en el crimen o en alguna actividad insensata, o, o se pierde simplemente en no querer escuchar, ¿no? Porque no le interesa, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con lo que está pasando a nivel psicosocial en todo el mundo, ¿no? Una crisis económica devastadora y acompañada de una serie de crisis ecológicas y epidémicas y una guerra creciente en Afganistán, en Medio Oriente, etcétera, etcétera, que hace que la juventud tenga, no digamos la juventud que está padeciendo esas guerras, ¿no?, en aquellos países, sino la juventud de todo el mundo, ¿no?, que son testigos de estos hechos, sienten, consciente o inconscientemente, ¿no?, ese sabor de desolación, ¿no?, de desamparo, que creo que toda persona inteligente puede tener frente a la situación mundial actual, ¿no? Entonces, claro, lo que estamos ofreciendo no tiene sentido, ¿no? No me molestes, ¿no? Algo de eso creo que hay también, además de lo que dije antes, ¿no? Tiene un nombre eso, ¿verdad? Y sí, es como una postración psicológica, ¿no? Una metadepresión, le llamo yo. Una metadepresión que no es una depresión en la cual se pierde el sueño, sino una depresión que no necesita medicamento, pero que en la cual se pierde hasta el deseo de vivir y el deseo de hacer cosas, ¿no?, que puede tener cualquier joven sano, ¿no? Sí. Sumado a esta desconexión con la naturaleza del pensamiento, con cómo funciona el cerebro, generalizada, parece haber en realidad una desconexión con la realidad en general que hace que mucha gente niegue que las cosas estén tan mal, ¿cierto? Y mucha gente nos habla de que todo está bien. Ah, claro. Claro, claro. La moda del pensamiento positivo, ¿no? Que es la moda del avestruz que esconde la cabeza para no ver al cazador. Yo creo que el pensamiento positivo no nos viene nada bien en una situación tan precaria de la humanidad en todas sus actividades, ¿no? Aún la ciencia está empobrecida por falta de apoyo en la mayoría de los países. Y no hablemos de la educación, las adquisiciones obreras del siglo XX, que fue una pequeña vacación anual de 15 días, ¿no? O la jubilación, ¿no? Es un pequeño y precario alivio a la vejez. Todo eso se está perdiendo. Y entonces yo no creo que se pueda decir que todo está bien cuando cosas tan groseras como esas están ocurriendo frente a nuestras narices. Y entonces digo, no todo está bien. Tenemos que prestarle atención a todo eso que estamos perdiendo después de haberlo adquirido con mucha sangre en muchos casos y mucha desesperación en otros. Y yo digo, no todo está bien. Pienso que tenemos que prestarle atención a la educación, de lo contrario no vamos a tener absolutamente nada, no vamos a tener una civilización. Tenemos que prestarle atención a todos esos apoyos que necesita un niño para crecer, su familia, ¿no?, su padre, su madre, su escuela. Eso tiene que mantener su integridad, mantener su cohesión, mantener sus comunicaciones, ¿no?, de escuela con el hogar con el trabajo de papá, el hogar con lo que pueda hacer mamá dentro o fuera del hogar. Todos esos elementos básicos de la vida humana están desbaratados. Entonces no podemos sorprendernos de que haya crecido el suicidio juvenil y el homicidio juvenil y el desorden social que llega hasta un punto casi caótico, ¿no? Sí, todo eso no tendría que sorprender, ¿no?, cuando vemos la caída de la educación, de la familia, en fin, de las cosas básicas de una civilización, ¿no?, de los cuidados de salud que tiene que tener un gobierno con su pueblo, etcétera, etcétera. Todo eso se está desplomando y no tenemos que ser tan indiferentes ante estos hechos porque son
preocupantes, ¿no? Sin eso la humanidad deja de vivir en una civilización y comienza a vivir otra vez en algo muy parecido a la barbarie, ¿no? Sí, muy parecido a la barbarie. Entonces, cuando se comprende, me parece a mí, o más bien lo veo, cuando se comprende el valor de la percepción unitaria en términos de regeneración individual y social, se ve la urgencia, ¿no es cierto? La urgencia en que se conozca y se difunda. Y vemos que esto no es tan fácil, ¿no? No. Porque hace más de 30 años que venís hablando, y hablando no de algo conocido, sino de algo desconocido, que forma parte de una revolución científica, que por la historia sabemos que tardan tiempo en penetrar, ¿no es cierto?, en la humanidad. Copérnico, 1600 años para ser aceptado en la universidad. 1600 años. Es decir, es sorprendente, ¿no? Cuando uno hace los cálculos históricos en años, cómo puede haber ocurrido algo, todo lo de Copérnico, ¿no? Que fue una gran revolución científica, que haya ocurrido tan lentamente la introducción de Copérnico a la cultura. Y da la impresión de que podría ocurrir lo mismo con esto, pero esto, claro, sería trágico porque yo creo que no existe ya mucho tiempo para que se llegue a un punto de no retorno en los terrenos ecológico, militar, epidemiológico, en esos terrenos básicos, ¿no? Podemos llegar a un punto de no retorno, ¿no? Sobre todo en lo ecológico, ¿no? Económicamente ya sabemos que hay una crisis, podemos decir, mortal en todo el planeta y que puede durar más de una generación, lo cual en sí es una tragedia, pero también al mismo tiempo hay un problema ecológico serio que no está siendo abordado sensatamente, epidemias nacientes, epidemias viejas como la tuberculosis que se ponen peor, y parece que en todos los terrenos de la actividad humana hay un colapso, ¿no? Entonces tenemos que no preocuparnos, pero sí ocuparnos, ¿no?, de todo esto, y pienso que la percepción unitaria nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque precisamente la percepción unitaria es el funcionamiento completo de la corteza cerebral. Y por cierto que un elemento de la neurofisiología tan importante va a colaborar en la solución de todos estos problemas, ¿no? Pienso, por ejemplo, que sin paz todo lo que hagamos va a ser más desastre. Y no creo que la paz pueda llegar a nosotros de manera verdadera, no como una idea, sino verdaderamente estar en paz sin percepción unitaria. No creo que sea posible. Entonces, por eso, con la percepción unitaria y la paz que nos trae, entonces sí, yo creo que vamos a poder abordar más eficazmente todos estos serios y múltiples problemas humanos de una manera no revolucionaria sangrienta, ¿no? De una manera no sangrienta, de una manera pacífica, de una manera sensata y científica. Todos los problemas humanos se pueden solucionar en relativamente muy poco tiempo, ¿no? Y cuando digo esto quiero decir en meses, no se necesitan años para solucionar los problemas de la humanidad. Se pueden solucionar en meses, ¿no?, con medidas adecuadas y un consenso, sobre todo científico, político y económico, lo cual parece que en este momento estuviera muy lejano, pero insisto que si contemplamos los problemas que nos aquejan, se puede acelerar ese consenso, ¿no?, científico, económico y político para abordar estos problemas sensatamente, ¿no?, y solucionarlos de una manera definitiva en relativamente muy poco tiempo. Solamente con un profundo cambio psicológico, ¿verdad? Sí, que es la percepción unitaria, ¿no? En donde cae esa fuerza de la hipnosis, Sí. en donde cae la estupidez, ¿no es cierto? Termina la hipnosis y la estupidez de la búsqueda de provecho, ¿no? Por ejemplo, la búsqueda de provecho, ¿no? Ahora que estoy en Buenos Aires, vuelvo a ver esa famosa discoteca, ese famoso boliche, que es nada más que un símbolo, ¿no?, de la estupidez, ¿no?, que es
prácticamente ver cómo los niños entran a fábricas de alcoholismo, ¿no? A consumir alcohol, ¿no? Y yo digo, caramba, los padres no se preocupan que sus hijos estén yendo a una fábrica de alcoholismo, ¿no? Al contrario, es esperable. Es lo que se espera, ¿no? La expectativa es que lo hagan, ¿no? Bueno, a mí me parece trágico, rotundamente trágico, ¿no? Porque el alcoholismo es algo que va a ocurrir mucho más fácilmente si mantenemos ese tipo de entretenimiento sin ningún tipo de regulación. Me parece catastrófico realmente, ¿no? Y es nada más que un ejemplo, porque allí florece la droga, allí florece la enfermedad venérea, el alcoholismo, que en sí mismo es una tragedia. Entonces, no puede una sociedad ofrecer a sus jóvenes formas diferentes de entretenimiento, ¿no? Que en forma de deporte, en forma de juegos, en forma de bailes que tengan una naturaleza más sana, ¿no? Lo que sea que pueda hacer un joven, ¿no? Varón y mujer, ¿no? No se podría hacer de una manera más sana, más sensata. Yo pienso que rotundamente sí, ¿no? Si dejamos el provecho en su lugar y le prestamos más atención cariñosa, devota al joven en sí, ¿no? Que es el que va a heredar una sociedad cuya naturaleza depende en buena parte de nosotros, ¿no? Nosotros la hicimos, nosotros la podemos rehacer. Sí, y la podemos rehacer con este cambio psicológico de la percepción unitaria, con la paz que trae y con los elementos científicos que ya existen. Tenemos todos los elementos para hacer la sociedad necesaria, la sociedad viable, la sociedad sana para estos jóvenes que se están, honestamente, yo creo, degenerando. Sí. Rubén, en medio de este colapso rampante en todos los campos, ¿cómo ves la difusión de la psicología holokinética y su intento de entrar seriamente en la universidad y qué problemas, qué obstáculos se presentan? Los problemas van a ser inevitables, como cualquier empresa cualquier empresa nueva tiene problemas. Pero yo tengo mucha esperanza y mucho optimismo porque estoy viendo en México, donde estamos trabajando con el Centro de Psicología Holokinética, que a pesar de que hay muchas vueltas legales para poder entrar a la cultura con una maestría, por ejemplo, estamos al borde de conseguirlo, ¿no? A fines de 2009 ya falta escriturar un edificio y falta cosas así de tipo técnico-legal que son pequeñas, ¿no? Comparado con los beneficios que van a traer. Y hay mucha gente interesada. Están haciendo otro centro de psicología holokinética en Barcelona, en Dublín, muy pronto en Buenos Aires, como hemos hablado contigo, en Saltillo, México, en Mexicali, México, etc. Yo digo que sí, que se nota una especie de pequeña efervescencia en un movimiento pionero, y eso me da mucha esperanza de que continúe con este mismo ritmo, casi acelerado comparado con el ritmo que yo viví como iniciador de esto, junto a BOM. Es casi inesperada la celeridad de los acontecimientos, ¿no? Y pienso que la maestría en relativamente poco tiempo para mí serían 2 o 3 años, ya podría estar instalada y sería el comienzo de muchos maestros y de mucha difusión de esta psicología, ¿no? Así que sí, soy optimista en cuanto a la difusión de la psicología holokinética, porque veo gente como tú, un hombre de 22 años, que ya eres profesor de la Academia Internacional de Ciencias en Psicología Holokinética, y otros profesores que tú conoces, que tienen una edad no tan joven como tú, pero creo que eres el más joven, ¿no?, de los profesores. Otros profesores que son menores de 30 años, y entonces le veo futuro, le veo posibilidad, le veo esperanza, ¿no?, al movimiento en sí de la psicología holokinética. Y por eso le veo esperanza también a una reconstitución o restauración de la sociedad humana planetaria. No me refiero solamente a la Argentina. A la restauración de la sociedad humana planetaria también lo veo posible.
Y bueno, en eso estamos y tenemos que continuar de manera pacífica, ¿no? Propiciando esa restauración, ¿no?